palabra, así que démosle un fuerte aplauso al Señor y que Dios le dé vida a los versículos que nuestro hermano nos va a compartir. Zapatero a tu zapato. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. Bueno, ya el pastor ya dio el título del mensaje de esta tarde. Es zapatero a tus zapatos. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Acompáñenme allí en sus Biblias, en el libro de Lucas. Antes quisiera darle gracias a Dios por este privilegio de estar aquí en este púlpito, por misericordia y por gracia de Él, porque por mérito, Dios. Y agradecer la confianza de nuestro pastor en prestar este púlpito para que los que somos estudiantes del colegio pues podamos ir profundizando en homilética y practicando lo que aprendemos de sus conocimientos que Él nos comparte en el salón de clases, poderlos poner en práctica y poderlos compartir con ustedes. Amén. Dicho lo anterior, pues buscamos ahí en nuestras Biblias Lucas capítulo 5 del 1 al 6. Me acompaña en la lectura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, hago un paréntesis, este es el lago de Galilea, pero por su extensión se conocía también como el lago de, si me ayuda, el lago de, sí, Genezaret, pero también se conoce Tiberias, ¿cómo? Tiberias, eso. El gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo y buen Dios, te damos la gracia, Señor, por esta porción de tu palabra. Padre Celestial, como una vez más que me concedes este privilegio, ruego a ti que transforme mis palabras, Señor, y renuncio a cualquier conocimiento, a cualquier inteligencia humana, Señor, y cedo mis labios y mis palabras a tu voluntad, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de esta porción de tu palabra a tu pueblo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Como bien lo decía nuestro pastor, hemos titulado este mensaje Zapatero a tus zapatos. El propósito de este mensaje es que podamos aprender a desarrollar una fe inquebrantable en Jesús a pesar de las circunstancias y la falta de resultados que en ocasiones nos hacen dudar. En los 7 años que tiene nuestra organización, a través de nuestro pastor he aprendido 3 cosas importantes. Una de ellas es: ¿de qué voy a vivir? ¿Qué actividad voy a generar para tener ingresos y poder subsistir? Tener un oficio, una profesión, un trabajo que me garantice el alimento. La segunda decisión importante que debemos tomar en la vida es con quién vamos a compartir nuestra vida, con quién vamos a establecer una familia, con quién vamos a tener nuestros hijos y quién va a ser esa persona que vamos a elegir como pareja. Es una decisión súper importante. Y la no menos importante, la tercera de ellas, es dónde voy a pasar la eternidad. Muchas veces nosotros nos centramos, más cuando vivimos en una sociedad sometida al consumismo y al materialismo, no pensamos de que estamos de paso por este mundo y que debemos, que al dejar este envase, este cuerpo que es polvo y volverá al polvo, nosotros tenemos 2 caminos, 2 opciones: o vamos al cielo o vamos al infierno. Pero jamás, cuando estamos en el mundo, nos detenemos y pensamos en la eternidad, ¿a dónde la vamos a pasar? ¿Cómo sé que usted ya eligió de qué va a vivir? No voy a tocar ese punto. Y como sé que usted ya eligió su cruz y ya eligió su pareja, tampoco voy a ahondar en ese punto. Pero sí quisiera ahondar en de qué voy a vivir.
asumiendo de que a todos somos cristianos y que hemos abierto nuestro corazón al señorío de Cristo. Y si no es así, espero que el Espíritu Santo esta noche pueda hablar tan fuerte a su corazón y a su vida y pueda recibirle esta noche. Pero el meollo y el punto central de este mensaje o esta pequeña reflexión es de qué voy a vivir. La cita que acabamos de leer nos dice de que habían unos pescadores, y de ahí viene el tema de este mensaje: zapatero a tus zapatos. ¿Por qué le digo esto? Si me acompaña el versículo 5, respondiendo Simón le dijo al maestro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay 4 puntos, más adelante se los voy a mostrar, y quiero empezar con el primero. Dice la palabra que los discípulos del Señor en esta ocasión estaban ellos pescando y habían estado toda la noche. Cuando Jesús los vio que ellos venían ya y estaban lavando sus redes, los llama y les dice: bueno, voy a estar en su barca, voy a subir y voy a predicar, porque al principio leíamos que una muchedumbre le seguía, se agolpaba tras él porque quería escuchar al maestro. Entonces él toma la barca, la usa de plataforma, como diríamos en buen salvadoreño, la usa de tarima para poder dirigirse a esa multitud. Luego le dice: boga mar adentro y echa las redes para que pesquen. Ya había amanecido, se supone que era de mañana, porque ellos habían estado toda la noche desvelados para poder pescar y no habían pescado nada. ¿Quiénes eran expertos en la pesca? Pedro, él era un experto, era un hombre experimentado en el oficio de pescar. De seguro me pongo a imaginar cuando alguien tiene un oficio, si es plomero, pues algunas veces diluyendo el plomo pues puede quemarse, cortaduras en su mano. Quien es agricultor pues tiene ampollas en su mano, tiene mano grotesca porque trabaja la tierra y usa los utensilios para labrar la tierra. Lo mismo el pescador. El pescador tira la red. La red, cuando viene con pescado, eso pesa. Entonces no tienen guantes. En ese tiempo pues me imagino que a pura mano, y tenía callosidad. Estos hombres con sus rudimentos rústicos eran experimentados en eso. Eran experimentados en las tormentas en alta mar. Ellos, una lluviecita como las que nosotros enfrentamos en invierno aquí en California, en Los Ángeles específicamente, no le tenían miedo. Ellos eran expertos en todo tipo, en esta especie de trabajo que era pescar. Cuando oyen que el maestro les dice: Pedro, boga mar adentro, o Simón, boga mar adentro, es que se tenía que adentrar para ir a pescar. Y él, dando una justificación, dando una explicación de lo que ya había hecho, ¿cree que no sabía Jesús de que ellos se habían desvelado? Claro que lo sabía, y por eso mismo el propósito de Dios era que no fuera infructuosa ese esfuerzo que ellos se habían tenido en esa noche anterior. Entonces le dice: boga mar adentro. Viene Pedro y su actitud es dar una explicación que para que el maestro entendiera, porque ellos ya habían hecho humanamente, como usted y yo, que muchas veces centramos en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, el solucionar los problemas, y no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Él explica, no justifica, porque usted y yo somos buenos para justificarnos cuando no hacemos algo, cuando no logramos resultados. Nos justificamos, damos un montón de pretextos. Pero no Pedro. Pedro en su interior, me imagino, que pudo haber pensado: por favor, maestro, por favor, no puedes ver en mis ojos la tristeza o la frustración de un esfuerzo estéril. No puedes ver en mi cara el resultado del desvelo, de una noche de desvelo sin haber tenido absolutamente nada. Pero no lo hizo. Quizás usted y yo hubiéramos pensado igual. Hubiéramos tratado de darle las 1000 explicaciones al Señor diciendo: no, hombre, si ya lo hice, ¿qué me vas a decir tú de esto? De ahí viene el tema: zapatero a tu zapato. Déjame a mí pescar, que es lo mío, y sigue tú predicando el evangelio, las buenas nuevas a la gente que te está siguiendo. Esa pudiera haber sido la actitud de Pedro. Pero Pedro hizo algo diferente que usted y yo debemos de copiar esta tarde. Obedeciéndole, le echó las redes de nuevo y le dijo algo clave: en tu nombre. No dijo confiado en mi experiencia como pescador, confiado en mis años de trayectoria como pescador.
dijo, en tu nombre o en tu palabra echaré de nuevo la red. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Las redes se rompían. Más adelante, si usted lee, dice que las redes se rompían y los pescadores, los discípulos tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudasen con la pesca que habían obtenido. Dato curioso. Me acuerdo que una vez escuché a Dante Gebel y decía que en ese momento que él predicó algo parecido a esto, decían que Nemo, buscando a Nemo, era el que iba guiando a los peces para que saltaran en la barca y en la red, y pudieran quedar en la historia. Y hoy me imaginaba yo que como me tocaba a mí ya no era Nemo, sino que era Dory. Para un paréntesis. Bueno, lo que le quiero decir es que Pedro obedeció, dejó atrás, dejó de lado su experiencia y confió en la palabra de Jesús. ¿Cómo podemos ver de que él confió, echó las redes? Déjeme que mi iPad se frisa por ratos. Con toda esta gama de sentimientos que tenía Pedro, pudo haber pensado eso, pudo haber dicho, póngase usted en el puesto de Pedro y imagínese qué sentimientos frustrados podía haber tenido Pedro y sus compañeros que venían de una noche infructuosa, sabiendo que era la actividad que generaba los recursos necesarios para sostener a sus hijos y su familia. No sabemos cómo era el carácter de la esposa de Pedro. ¿Por qué dice predicador que tiene esposa? Dicen en versículos anteriores, capítulo anterior, dice de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Eso me hace entender de que Pedro era casado. Y por supuesto tenía la bendición de tener una suegra, pues tenía la bendición también de tener a la esposa. Y hablando de carácter, no sabemos cómo era la mujer de Pedro. Si era como las del Taber de Hollywood, mansita, gatitas así que ni maullan. Pero por el contrario, como se da afuera de esta iglesia, podía haber sido una mujer de carácter fuerte, exigente. ¿Ves? Te has pasado toda la noche, le podía haber reclamado a Pedro. ¿Ves cómo te has pasado toda la noche disque pescando y no traes nada para la casa? Pedro sabía todo eso que tenía que enfrentar. Quizás tenía que desayunar con sus hijos Pedro, y en esta ocasión pues no había nada en la red para poder compartir. Si ustedes conocen la actividad de la pesca, que los pescadores lo que pescan, valga la redundancia, lo venden en el mercado, pescado fresco. La gente está esperando. Si usted alguna vez ha ido a un muelle artesanal donde salen a pescar, hay una grúa que está levantando las barcas o las pequeñas embarcaciones, y ahí viene el pescado fresco o lo que ellos han traído, y está la gente rodeando cada una de esas barquitas para comprar ya sea pescado, camarones o cualquier cosa producto del mar. Y de eso vive esa gente, de lo que venden a diario, de lo que pescan a diario y luego lo comercializan dentro de los muelles. Entonces, en esta ocasión, Pedro y los compañeros de él, los demás discípulos, no tenían nada. Al no tener nada, imagínese usted una quincena de trabajo y usted no devengó nada en lo absoluto. ¿Qué tiene que decirle a su familia? La realidad es que no hubo nada. Pero su familia está esperanzada que usted va a proveer algo para el sustento de ese día o de esa quincena o de esa semana, como a usted le pague. Los Pedro y sus compañeros no tenían absolutamente nada. Jesús ya conocía eso, ya era sabedor de que ellos no habían logrado pescar absolutamente nada. Usted y yo estamos batallando con problemas que queremos solucionarlos según nuestra experiencia, según nuestra capacidad. Y pasamos jornadas, pero no confiamos, no tenemos fe. Venimos a la iglesia y ponemos peticiones el día martes, pero las hacemos sin fe. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que usted esté este día aquí y sigamos insistiendo en lo mismo, hay dos opciones. O usted quiere que las cosas sean en su tiempo, o usted está aprendiendo a depender en el tiempo de Dios. Pero cuando nosotros creemos que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nosotros vamos a solventar los problemas, estamos muy equivocados. Pedro nos da esta lección de que él, a pesar de su experiencia como pescador, confió en la palabra de su maestro. Y yo puedo llegar a 4 enseñanzas vitales. Hay más, por supuesto, pero yo quiero compartir con usted 4 enseñanzas que podemos aprender
esta tarde de esta porción de la Biblia. Una de ellas está en el verso 5, y es: el éxito pasado no garantiza el éxito presente. La experiencia de Pedro le decía que durante la noche, dato curioso, durante la noche los peces salen un poco más a la orilla. Por eso es que Pedro y la mayoría de pescadores, la experiencia les dicta a ellos que tienen que pescar de noche, porque se les facilita, se hace más fácil pescar. Los peces están quizás a flor de agua o son más cerca de la superficie, para que usted me comprenda. En el día los peces se alejan de la orilla y buscan las aguas más profundas. Entonces, el éxito pasado no garantiza el éxito presente o futuro. La experiencia de Pedro le decía que durante la noche los peces se acercan a las aguas menos profundas, lo que garantiza su pesca. Y por el contrario, durante el día los peces buscan las aguas más profundas, dificultando así el trabajo del pescador. Pero Pedro confió en el Creador y cedió su experiencia ante el Creador del universo. Si a Jesús le obedecían los vientos y se calmaban, ¿cómo no le iban a obedecer los peces para que saltasen a las redes? Pedro sabía eso. Pedro tenía un don de discernimiento increíble que usted y yo debemos aprender a desarrollar esta tarde. Número 2, pero vámonos al versículo 5, para que logramos comprender más. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, mas en lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuántas veces no hemos oído la palabra de Dios desde este púlpito que se ha predicado, y tal vez nosotros ahí sentados y se nos ha exhortado a hacer la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios, a desarrollar esa confianza, esa fe en lo que Dios ya tiene prometido en su palabra? Estamos afrontando como iglesia problemas de salud. Hemos iniciado jornadas de oración por cada uno de los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, y no es una enfermedad fácil, pruebas difíciles. Pero entre más difícil es la prueba, mayor es la manifestación del poder de Dios en las vidas. Así que usted no se quede callado el día que Dios resuelve ese problema de salud por el cual todos estamos orando. Testifique, porque el testimonio es para edificar a otros que están iniciando en una prueba o que están en lo peor de la prueba. Número 2, la lógica o razonamiento versus la fe. A pesar que la lógica indicaba lo opuesto, Pedro obedeció por fe y obtuvo el esfuerzo que había sido imposible bajo sus propios esfuerzos, valga la redundancia, y obedeció por fe. Versos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, ¿el qué hizo? Echó la red de nuevo, lo que le había dicho en el versículo anterior Jesús, que echara de nuevo la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué increíble sería que esta tarde, obedeciendo nosotros al Señor, que sigamos intentando, sigamos esforzándonos, sigamos empeñados en solventar, no con nuestra propia voluntad, sino con la voluntad de Dios, pidiéndole, insistiéndole por ese milagro. Y lo que dice las camisetas que esta mañana el pastor nos permitió usar, que están diseñadas para la actividad que tenemos de la visita del hermano Roberto Orellana, dice: tengo fe, esperando mi milagro estoy. ¿Pero qué está haciendo para su milagro? ¿En qué está contribuyendo usted para que ese milagro por el que usted está insistiendo pueda realizarse? ¿O ya desistió? O quizás usted en las primeras de cambio dijo: no, pues quizás no es la voluntad de Dios y voy a cambiar la petición. Tal vez estaba pidiendo por un trabajo y quizás el Señor no quiere que yo trabaje y voy a vivir por fe. Quizás el Señor, pues, con esta enfermedad me voy a ir y voy a, ¿cómo dicen cuando van a poner los guantes? Voy a colgar los guantes. No, el Señor lo que está esperando es que usted realmente confíe en su palabra, que realmente usted insista, y a pesar de las circunstancias, a pesar de la lógica que nos diga todo lo opuesto, usted siga insistiendo. A pesar de que la lógica nos diga, que el médico diga es una enfermedad en etapa terminal, usted sigue insistiendo. Y no haga caso a lo que el doctor está diciendo, en el sentido de que no confío, no es la última palabra la de él, sino la de Dios. Usted tómese las medicinas, usted sigue el tratamiento, es su responsabilidad. Pero la parte de Dios es obrar según usted insista, pidiéndole por ese milagro. Número 3,
El éxito como resultado de la dirección correcta. 5 y 6, acompáñenme nuevamente. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. El éxito como resultado de una dirección sabia. ¿A quién le hizo caso Pedro? A Jesús. ¿A quién le hace caso usted? ¿Al consejo que le da su amiga? ¿Al consejo que le da su compadre? Por eso muchas veces nosotros vemos nuestros esfuerzos estériles, porque no hacemos lo que Dios nos manda. No tenemos resultados porque no hacemos lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, sino que tenemos un medio problema y ¿a quién le consultamos? Al compadre. Tenemos un medio problema sentimental y lo primero que corre la señorita es a contárselo a su comadre. Y si anda en peores caminos que los suyos, imagínese el consejo que va a recibir, y de ahí viene el fracaso. Después decimos: no, qué mal consejo que me dio. No, lo que usted está pasando, lo que usted y yo estamos viviendo, ya está en la palabra del Señor. Haga tiempo y léalo. El Señor le va a hablar siempre. Haga tiempo y congréguese. El Señor le va a hablar. Por menos capacitados que estemos los que estamos aquí enfrente en este púlpito, el Señor siempre va a utilizarnos. Con que utilizó un burro para hablarle a un profeta, no nos va a utilizar a nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que tiene que tener usted? Disposición de escuchar a Dios. Pero si usted al principio viene: no, si el hermano Yuri va a predicar, mejor me voy. Por eso yo no dije que iba a predicar, porque si no estuviera solo el pastor aquí. Obligado. Número 4. El balance entre el servicio ministerial y el trabajo secular. Verso 11. Y en esto muchos tenemos problemas. Heme aquí. En el verso 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué le siguieron en este momento? ¿No le habían seguido antes? ¿Cómo no? Este es un segundo llamado que ellos tuvieron, los pescadores. Le explico esto. Si usted lee versículos anteriores a este del capítulo 5, dice de que le habían acompañado, pero imagínese usted que era un acompañamiento a medio tiempo, como aquí se conoce un part-time. Cuando sucedió la pesca milagrosa, en el versículo 11, ellos ya habían dejado la parte part-time y se fueron a un proceso de enseñanza full-time. Entonces este fue un segundo llamado. Y es donde nosotros debemos aprender. Para los que somos servidores, tenemos un privilegio de servir en esta organización. Tenemos un privilegio como líderes en esta organización. Muchas veces no podemos hacer ese balance entre el servicio ministerial y el trabajo secular. Y entramos en conflicto. El pastor general decía una palabra. Se me ha ido la palabra que el pastor general utilizaba. Pero el punto es este. Cuando nosotros nos hacemos bolas con el tiempo, porque no somos buenos organizados, no nos organizamos en el tiempo, en saber de que el servicio ministerial nos exige un tiempo con calidad. No es que usted tenga que pasar metido en la iglesia, sino que la calidad de tiempo, que cuando usted viene a servir, le dé el servicio al Señor al 100%. Y usted tiene la otra responsabilidad en su trabajo, porque ¿de qué va a vivir? La iglesia no tiene los fondos suficientes. Yo sé que el pastor tiene en su corazón darle sueldo a cada uno de nosotros y ustedes, pero el punto es que usted tiene que saber balancear entre el tiempo que usted utiliza para servir al Señor y el tiempo que usted utiliza para salir con sus responsabilidades de familia, de hogar, y vaya usted a saber de qué más, hablando que solo un hogar tiene. Amén. En este versículo, cuando el pastor me dijo de que me iba a dar el privilegio de predicar esta tarde, es un gran privilegio, un gran honor, una gran responsabilidad no venir a dar sopepito aquí. Yo empiezo a sudar y entrar en eso de que, Señor, ¿y qué voy a decirle al pueblo? ¿De qué me vas a dar que predique? Aunque sé la vida de muchos, pues no quiero venir a hablar de la vida de nadie porque vuelve chambre. Yo quiero que el Señor me utilice para que hable a su vida así como habla a mi vida. Y
llegaba el jueves en la tarde y esta semana ha sido atareada en las responsabilidades de trabajo y en las responsabilidades de estar con mis compañeros líderes organizando lo del cumpleaños del pastor, que queríamos que fuera algo diferente porque son 7 años que él está celebrando su cumpleaños aquí. El número 7 es perfecto. Vaya usted a saber si es porque tengo un número, la cábala, o tengo especial cuidado en que hay ciclos que son perfectos para Dios. Y le decía yo al pastor, para este año también celebramos los 7 años de organización que vamos a tener como organización, como Tabernáculo de Hollywood, que queremos también hacer algo especial para diciembre. Pero el punto es de que yo estaba en conflicto entre el trabajo, que no podía darme el lujo de faltar esta semana, porque eso significa que yo tengo que pagarle a alguien para que me cubra el día, preparar el mensaje y estar preparando las actividades de organización para la celebración del cumpleaños de nuestro pastor. Todavía el viernes, me dice el pastor el miércoles, cuando tenga el tema de su sermón, me lo manda para poderlo darle publicidad y poderlo anunciar. Y yo el viernes no tenía nada todavía. Y me dice el hermano, cuando íbamos para Guardianes de la ciudad, me dice el hermano Roberto Figueroa, fíjese que mañana va a haber Hondipo y parece ser que le mandé un mensaje al hermano Edwin y no me ha contestado, así que no tengo, por favor apóyeme. Wow, dije, yo quería dedicarle la mañana del sábado a terminar el mensaje que no lo había comenzado. Íbamos en la VEN y yo iba pensando, bueno, si no llega el hermano Edwin, que es el que predica en Hondipo, pues yo tengo que hablar algo, pues. No puedo dejarle esa responsabilidad a nadie más, pues. No es porque yo sea el indicado, pero en ausencia de los demás, pues yo tenía que tomar la iniciativa. Soy estudiante del Colegio de Teología, soy parte del equipo de trabajo, pues tengo que sobresalir en algo, pues no puedo tirarle la bola a nadie. Iba en el celular, en la Biblia del celular, iba buscando un versículo y sentí en mi corazón que debía de hablar lo de la pesca, porque al día siguiente íbamos a hablar a los jornaleros que pasan quizás toda la semana esperando que les llegue trabajo. Y el sábado pues era un momento para darles ánimo, de decirle, miren, los pescadores también pasaron esa experiencia que ustedes quizás hoy madrugaron, son las 9 de la mañana y no han logrado que nadie les contrate para obtener algo para su familia. Hay gente que viene de lejos, no crea que la gente donde llevamos el alimento en Home Depot son gente del área, no, gente que viene de otras ciudades del sur. Pues leí esta parte del versículo, capítulo 5 de Lucas, verso 5, y echando las redes, o sea, volver a insistir. Quizás muchos estaban allí en Home Depot y dijeron, bueno, ya son las 9 de la mañana, ya nos vamos. No cayó nada, pues nos vamos. Pero otros se quedan ahí porque tienen esperanza que aunque sea a mediodía, aunque sea en la tarde, les salga que sea de ir a clavar un clavo. Profundo, ¿va? Y empecé a leer eso y dije, bueno, al día siguiente, pues el hermano Edwin llegó y fuimos, para la gloria del Señor, pues se ganaron 25 almas, íbamos 12 servidores. Y me quedé con aquello y digo, bueno, Señor, ¿y para qué me diste esto? Bueno, eso es lo que tienes que predicar el domingo. El día de ayer, con los afanes de la clase, porque no falté a clase, sino que estuve en clase en la tarde, día sábado, pero yo estaba desarrollando mentalmente mi sermón. Y ya solo me faltaba, como dice el pastor, cuadrarlo. Y el Señor me regaló esto. Cómo nosotros a veces desistimos, tiramos la toalla o colgamos los guantes porque no vemos resultados en nuestra diario vivir. En el área espiritual nosotros quizás no vemos resultados porque estamos orando por nuestra pareja para que cambie, estamos orando para que cambien nuestros hijos y decimos, bueno, pues llegamos a caer hasta en el conformismo. Dios nos está exhortando esta tarde a través de esta porción de su palabra a que sigamos insistiendo, pero no insistamos en base a nuestra fuerza, a nuestras capacidades, insistamos en base a la palabra del Señor, lo que el Señor nos está diciendo. En el verso 11 nos muestra que dejándolo todo le siguieron. En ocasiones no logramos hacer el perfecto balance entre nuestro servicio, la congregación, la lectura bíblica y la oración, dejando en segundo plano a Dios. El pastor general predicaba esta mañana que cuando usted tiene como prioridad a Dios, usted se convierte en prioridad para Dios. Cuando su prioridad es Dios, no es porque usted lo diga, se ve en los hechos. Se ve que para usted primero es congregarse, para usted primero es la lectura bíblica. Lo que nos ha enseñado esta organización, el triángulo del éxito: lectura bíblica,
oración, congregación sistemática. Pero muchas veces usted ni viene. El pastor siempre está aquí. Predicación siempre va a haber. ¿Quién se la pierde? ¿Quién se pierde la oportunidad de ser bendecido o de tener un milagro del Señor? Nosotros, porque caemos en la comodidad, porque no vemos resultados, desistimos, tiramos la toalla. Que por el pretexto del trabajo, que estoy cansado, hoy tuve doble jornada, no voy a ir a la iglesia. ¿Cuál fue su prioridad? El trabajo. Cambiamos el orden de prioridad, y Dios pasa a segundo plano. Después nos estamos quejando, no, es que el Señor no me bendice. ¿Busca usted esa bendición? ¿Pelea como Jacob esa bendición? Esa es pregunta, no me la conteste, contéstela usted solo. El Señor me habló fuerte, porque yo he tenido ese problema entre balancear. Quisiera que cuando me da el privilegio el pastor de predicar, no trabajar esa semana y dedicarme solo a preparar el estudio. ¿Y de qué voy a comer? ¿Y de cómo voy a salir con mis compromisos? Mis hijos. Por ahí me decía, es que yo tengo 3 hijos. Pues yo también los tengo, que no los tengo conmigo, pues los tengo que mantener. Pero no tengo 3, solo 2. Tenemos igual responsabilidades. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a establecer ese perfecto balance entre las responsabilidades laborales y los compromisos ministeriales. Si usted tiene el deseo de servir, hágalo. No ponga el pretexto que porque no tiene tiempo, que el tiempo se hace. Cuando su deseo primordial es servirle al Señor. Yo no sé de qué está usted agradecido, qué es lo que el Señor ha hecho. Yo sí sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. En el 2006 el Señor me levantó de una cama, de un hospital, con un pulmón perforado, y yo ya la vi a venir. Me decía, ven, me había rapado el pelo y dijo, aunque sea este pelón me llevo. Pero yo hice un pacto con el Señor y he tratado de no faltar a ese pacto, servirle, que me prestara vida. Yo estaba entubado, tenía un dreno del pulmón porque se me había perforado la membrana del pulmón. Y hasta este momento he insistido en servirle, no porque tenga ganas. Yo quizás, y usted igual que yo en alguna vez, pues hemos querido, quizás preferido quedar acostados descansando, pero de ahí me recuerdo que yo no quiero volver a pasar en un hospital. Yo no quiero estar otra vez entubado. Yo no quiero estar otra vez de que cada mañana me lleguen a las 6 de la mañana a bañar las enfermeras. Aunque no se acostumbre, después le hace falta. Pero estar 3 meses en un hospital y que todos los días llegue un equipo diferente a hacerlo, pues no crea. Para los que tenemos pudor, pues no es fácil. Aunque se acostumbre, como le repito, pero no es fácil. Se pasa su penita. El punto, hermanos, es de que aprendamos a establecer un excelente balance entre el servicio a Dios y nuestras responsabilidades seculares. En esta porción, el versículo 11, hubo un primer llamado de Jesús hacia sus discípulos. Era para que ellos fueran, como lo que ha hecho el pastor con nosotros, nos va dando de a poquito los privilegios de predicar su palabra, para que vayamos agarrando el ritmo, vayamos entrando en calor, vayamos acostumbrándonos al púlpito. Lo mismo hizo Jesús. Les hizo un primer llamado a ellos sin que dejaran sus actividades diarias, sus actividades laborales. Después de esta pesca milagrosa, viéndolo, no, dijeron, si aquí con el Señor pues tenemos todo, que vamos a necesitar estar trabajando. Me imagino que pensó Pedro. Dejándolo todo, le siguieron, tirando las redes, le siguieron. Ahí no valía gritos de las mujeres, pues. Ahí no valían las quejas de los papás o de los hijos. Ellos tomaron una decisión que usted y yo debemos tomar. Dejar todo sin caer en la irresponsabilidad. Dejar todo aquello que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas y no es Dios. Tomemos el ejemplo de Pedro, dejémoslo todo y sigámoslas al Señor. Yo llegué a una conclusión y me gustaría compartirla con usted. Número 1, debemos de buscar a Dios por lo que Él es, aún a pesar de las circunstancias adversas o pocas probabilidades de resultados que a veces enfrentamos. Quizás usted, como yo en un momento, pasé por una dura decisión de una enfermedad, diagnosticado primero cáncer en el pulmón en Houston en el 2003, luego la perforación de un pulmón, de una membrana del pulmón izquierdo en el 2006. Las probabilidades de sobrevivir eran pocas. La naturaleza humana aflora en esos momentos, uno quisiera, qué sé yo,
A mí se me derramaron las lágrimas hoy que el pastor dijo de que había una canción, yo nunca la he escuchado, que los hombres no deben llorar. Sí la he escuchado. Se me rodaron las lágrimas. Porque uno sabe que tiene algunas responsabilidades, como la crianza de sus hijos, más cuando están en una edad pequeña, que no pueden todavía valerse por sí solos, y es nuestra responsabilidad como papá apoyarlos hasta que ellos puedan sobrevivir solos. Entonces esa crisis de sentimientos entre, bueno, ¿qué me espera? Yo la he pasado también. Y entiendo si usted está pasando por una enfermedad que le aflora en la naturaleza humana, porque yo ya lo viví. Pero a pesar de las circunstancias, cuando buscamos a Dios, Él tiene control absoluto de nuestras vidas. Cuando Dios se convierte en prioridad uno en nuestra vida, lo que le pidamos a Él en su nombre se nos será dado, se nos será hecho. Esta tarde el llamado es que no lo hagamos en nuestros propios esfuerzos, bajo nuestras propias capacidades. Si usted está pasando un problema, llámese enfermedad, llámese falta de empleo, llámese problema familiar, problema económico, no lo haga en nombre suyo. No le diga, Señor, yo necesito, Señor, en tu nombre súpleme esto. Señor, en tu nombre sánalo por lo que estoy pidiendo. Y hemos estado aquí pidiéndole a Él porque sane a nuestros hermanos, a la hermana Pasita, a la hermana Julita, a nuestro hermano Oscar, a la hermana Socorrito. Hemos estado unánimes. Y me gusta eso de ver de que todos nos preocupamos por la enfermedad de los demás. Ya no lo vemos con poco interés, ya le estamos dando prioridad a ser intercesores en oración. Y eso es bueno, eso es crecimiento espiritual de esta iglesia. Número 2, Pedro nos da una buena lección esta tarde, aunque la lógica, los malos resultados estériles me digan que lo contrario. En la palabra o en el nombre del Señor hemos llenado nuestra red. Llámese esa red, ese problema que usted está enfrentando. Llámese falta de empleo. Si usted en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, usted vuelve a insistir, vuelve a tocar puertas, vuelve a salir temprano mañana lunes a buscar ese empleo que necesita en el nombre del Señor, usted lo va a tener esta semana. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén o sí amén? Amén. Número 3, aprendamos de que Dios siempre tiene el control de nuestra vida si nosotros le permitimos. Siempre vamos a obtener una pesca milagrosa en nuestra vida. Ese va a ser nuestro diario vivir, llenar esas redes. Ya no va a haber problema que usted no pueda resolver, no porque usted tenga la capacidad, sino que porque usted ha aprendido a partir de esta tarde a dejar esos problemas en manos del Señor. Ya no son mis capacidades, ya no es mi experiencia como Pedro. ¿Cuántos años habrá tenido Pedro para andar en alta mar pescando? Yo cuando me puse a pensar en esto dije, yo fuera pescador, no pescara nada. Primero porque le tengo miedo al agua y yo no puedo nadar. Pero ellos desarrollaron esa habilidad. Más después, en este momento de la lectura, ellos ya no dependían de esa experiencia. Ellos dependían de la palabra del Señor. Es lo que usted y yo estamos llamados esta tarde, a depender de la palabra del Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor, para que tenga frutos, para que no sean actividades o esfuerzos estériles, como anteriormente lo había hecho Pedro y los demás discípulos. Esta tarde, mi hermano y hermana, el Señor nos hace un fuerte llamado, como lo hizo a mi vida, que aprendamos a balancear el servicio, la congregación, la lectura bíblica con las otras responsabilidades que tenemos. Aprendamos a establecer prioridades y que esa prioridad sea Dios, sin caer en la irresponsabilidad de no ir al trabajo porque hoy tengo congregación. No, haga el tiempo. Cuando usted añade esfuerzo a su vida cristiana, usted va a vivir una vida llena de bendición. Y la bendición no solo es material, es espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Amadísimo y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.